Bien, continuamos con nuestra serie A la luz de su palabra, hoy en el episodio 154 y seguimos avanzando con el libro del profeta Daniel, un libro súper interesante que además tiene historias, ya tiene elementos mucho más narrativos, de cuentos, historias, de personajes. A veces las lecturas en el Antiguo Testamento están en algunos puntos pues muy cargadas de mandatos, de leyes, de normas, en otro caso pues de generaciones, de familias. Y es bien interesante cuando yo lo llamo las letras se ponen más grandes y ahí empezamos a ver, como lo vemos en todos los evangelios, ya narraciones de hechos. Hoy vamos a profundizar en una historia un poco larga. Vamos sin embargo, a tratar de hacerlo pues de la manera más dinámica posible, que Dios me ayude también a contar con una buena lectura, porque tiene una gran enseñanza esto que vamos a ver hoy, que justamente el tema de fondo es la difamación y la calumnia, en cierta forma, condenar a otras personas. Como un preámbulo, me gustaría decir que en cierta forma todos los seres humanos, tenemos debilidades por preferencias, por afectos, yo lo llamo así, por afectos. Y esos afectos, sobre todo en sociedades como la nuestra, la venezolana o la latina en general, pueden pasar enormes facturas. Ejemplos muy básicos es cuando, por ejemplo, queremos despedir a alguien para darle ese cargo a otra persona que es cercana a nosotros. Cuando favorecemos a una persona o hacemos más favores, inclusive hay que tener cuidado a nivel familiar, porque somos seres humanos. De repente un padre, una madre derrama, derrocha toda su confianza en determinados hijos, en otros no, y eso marca desequilibrios emocionales. También el- el hacer favores o cobrar favores, las vacunas. eh, o sea, hay muchos puntos en que considerar y muchas veces para lograr nuestros caprichos, pues llegamos hasta torcer la verdad de manera increíble. Entonces hoy vamos a ver dos ejemplos bíblicos además. El ejemplo de Susana, la historia de Susana, que está en el capítulo 13 del libro de Daniel, que es una clara difamación terrible que además le iba a costar la vida a esta mujer. Pero en la otra, en Juan 8:1, que es la historia de la mujer adúltera, donde sí es un hecho real, hay una culpa real, pero que además Jesús la aborda de una manera impresionante, donde nos deja muy marcados nosotros los seres humanos que nosotros no estamos llamados, bajo ningún concepto, a sacar conclusiones a priori ni a juzgar a ningún ser humano, porque cada vida tiene su propia historia, sus propios porqués. No es fácil, lo que estoy diciendo no es fácil, eh, porque lo más inmediato es que nuestro cerebro siempre busca causas responsables a muchos acontecimientos. Es trasladar a veces las culpas a otros, ¿no? Pero sobre eso hay que trabajar, porque se hace más daño con esto que con muchas otras cosas que a veces le damos demasiada importancia, que no es que no la tengan, pero hay otros pecados que potenciamos muchísimo, como por ejemplo los temas de la sexualidad. Pero estos temas, que también son bien álgidos, que generan discordia, que destruyen vidas, a veces lo vemos muy normal y los pasamos como por debajo de la mesa. Cuenta la historia lo siguiente. Vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín. Se había casado con una mujer llamada Susana, hija de Gilquías, muy bella y temerosa de Dios. Sus padres eran justos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico, tenía un jardín junto a su casa y los judíos acudían donde él porque gozaba de gran estima entre todos. Aquel año había sido nombrados jueces dos ancianos, escogidos entre el pueblo. En ellos se verificó lo que dijo el Señor. La corrupción ha salido de Babilonia, de los ancianos que hacían de jueces y que parecían guiar al pueblo. Estos dos ancianos venían a menudo a casa de Joaquín y todos los que tenían algún pleito se dirigían a ellos. Un primer aspecto a considerar en esta primera parte de la lectura es cuando tenemos credibilidad o cargos de poder que derivan a veces en una credibilidad automática, ¿no? Eso también pasa en el sacerdocio, pasa con los maestros, pasa con cargos gerenciales. Como usted es la autoridad, pues nada, lo que venga de usted,
Amén sea. Y no, ya vamos a ver lo peligroso que es tener esos conceptos. La idealización del ser. Continúo. Cuando a mediodía ya todo el mundo se había retirado, Susana iba a pasear por el jardín de su marido. Los dos ancianos que la veían ir a pasear todos los días empezaron a desearla. Perdieron la cabeza dejando de mirar al cielo y olvidando sus justos juicios. Los dos estaban apasionados de ellas, pero sin manifestarse el uno al otro su pasión, porque tenían vergüenza de descubrir el deseo que tenían de pecar con ella, y trataban afanosamente de verla todos los días. Un día después de decirse mutuamente vamos a casa porque es hora de comer, salieron y se fueron cada uno por su lado, pero ambos volvieron sobre sus pasos y se encontraron de nuevo en el mismo sitio. Entonces se preguntaron el uno al otro el motivo y se confesaron su pasión y decidieron buscar el momento en que pudieran sorprender a Susana a solas. Otra pausa para también hablar de la importancia. Voy a poner dos comparaciones también históricas. Con la tentación no se coquetea. Fíjense, José, el hijo de Jacob, cuando la esposa de Putifar entra porque tenía deseos de estar con él y era la mujer el que estaba en la administración de las cosas de Faraón. ¿Qué hizo José? Salió huyendo de allí. En ningún momento es porque fuera homosexual o porque no le gustara a la mujer porque era fea. No, él no se puso a debatir esto. Él sencillamente huye. Caso contrario, el fracaso que tuvo el rey David con Betsabé, la esposa de Urías elitita, que él por el ocio, como estos dos viejos, el ocio de en vez de irse a su casa y bañarse con agua fría, él se ponía en su balcón y de lejos veía a Betsabé, que la deseó. El texto tampoco habla de que ella haya puesto mucha resistencia, como si lo vamos a ver en Susana, pero el hecho es que ese pecado se consuma. Y estos dos viejos van por la misma vía de por consentir un mal pensamiento, no los mandamientos de la ley de Dios que todos tienen sentido, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, entró el consentimiento y del consentimiento vino el plan para llevar un pecado a consumación, a término. Sigamos con la historia. Mientras estaban esperando la ocasión favorable, Susana entró un día en el jardín como los días anteriores, acompañada solamente de las sirvientas jóvenes, y como hacía calor quiso bañarse en el jardín. Allí no había nadie excepto los dos ancianos que estaban espiando escondidos. Susana dijo a sus criadas, tráiganme jabón y perfume y cierren las puertas del jardín para poder bañarme. Ellas obedecieron, cerraron las puertas del jardín y salieron por la puerta lateral para traer a lo que Susana había pedido. No sabían que los ancianos estaban escondidos. En cuanto salieron las sirvientas, los dos ancianos se levantaron y fueron corriendo donde ella, y le dijeron, las puertas del jardín están cerradas y nadie nos ve. Nosotros estamos llenos de pasión por ti. Consciente consciente y entrégate a nosotros. Si no lo haces, juraremos que un joven estaba contigo y que por eso habías despedido a tus criadas. Fíjense ustedes el dilema, sobre todo en esta época, donde hay que decirlo con vergüenza, pero era así, la mujer no tenía ni voz ni voto. Era la palabra de dos figuras de autoridad, jueces, sacerdotes del templo, o hombres que tomaban decisiones, que además estaban pidiendo un acto verdaderamente despreciable, porque en cierta forma ya había un intento de relación sexual, no por violación, porque de repente no les daban la fuerza, sino por autoridad, por amenaza. Terrible. Susana exclamó gimiendo, me encuentro sitiada por todos lados. Si consiento es como morir. Si no consiento, no me libraré de las manos de ustedes. Pero prefiero caer en manos de ustedes sin pecar antes que pecar delante del Señor. Esa es la respuesta de Susana. Esa no es la respuesta de Betsabé con Daniel. Esa no es la respuesta de la esposa de Putifar, el que les hablaba en los tiempos de José. Sencillamente esta mujer tenía muy clara o muy claro su moral, su ética y la importancia del cumplimiento de la ley de Dios. Una mujer de admirar, destacadísima
en la historia de la salvación. Y Susana se puso a gritar muy fuertemente. Los dos ancianos gritaron también contra ella, y uno de ellos corrió a abrió las puertas del jardín. Al oír estos gritos en el jardín, la gente de la casa se precipitó por la puerta lateral para ver qué pasaba. Cuando los ancianos contaron su historia, los sirvientes se sintieron muy avergonzados, porque jamás se había dicho de Susana cosa semejante. A la mañana siguiente, cuando el pueblo se reunía en casa de Joaquín, su marido, de Joaquín su marido, llegaron allá los dos ancianos, llenos de pensamientos perversos contra Susana, para hacerla condenar a muerte. Vean ustedes cómo este pecado, como una bola de nieve que va en descenso, empieza a tener magnitudes terribles. Y por eso vuelvo a decirlo, y discúlpeme lo repetitivo, la historia de Daniel con Betsabé, de David con Betsabé, perdón. Empezó con un acto de infidelidad y terminó con la planificación del rey de mandar a matar a su esposo, de dejarlo solo en la batalla, a Urías elitita. Vean ustedes cómo el pecado que empieza con algo tan pequeño como un deseo puede terminar siendo algo terrible e irreversible o irreparable. Es una de las grandes enseñanzas de esta historia. Dijeron en presencia del pueblo, manden a buscar a Susana, hija de Hilquías, la esposa de Joaquín. La mandaron a buscar y ella compareció acompañada de sus padres, de sus hijos y de todos sus parientes. Fíjense ustedes qué vergüenza, ¿no? Susana era muy fina y de gran belleza. Tenía puesto el velo, pero aquellos miserables ordenaron quitárselo para saciarse de su hermosura. Todos los suyos lloraban y también todos los que la veían. Los dos ancianos, levantándose en medio del pueblo, pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Ella levantó llorando los ojos al cielo, porque su corazón tenía puesta su confianza en el Señor. Los ancianos dijeron, mientras nosotros paseábamos solos por el jardín, entró ésta con dos criadas, cerró las puertas y despidió a sus criadas. Entonces se le acercó un joven que estaba escondido y pecó con ella. Además, estos hablan de que hubo la consumación de un pecado, ¿no? Nosotros, que estábamos en un rincón del jardín, al ver esta maldad fuimos corriendo hacia ellos. Los pillamos juntos, pero a él no lo pudimos atrapar porque era más forzudo que nosotros, y abriendo las puertas se escapó. Entonces le apresamos y le preguntamos quién era este joven, y no quiso decirlo. Somos testigos de todo esto. Esto es un acto de perjurio, pero terrible, diabólico. ¿Ok? La asamblea les creyó, ya que eran ancianos y jueces del pueblo, y la condenaron a muerte. Entonces Susana exclamó con voz fuerte, oh Dios eterno, que conoces los secretos, que todo lo sabes antes de que suceda. Tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio. Mira que voy a morir sin pecado, sin haber hecho nada de lo que su maldad ha planeado contra mí. El Señor escuchó su voz y cuando la llevaban a la muerte, Dios despertó el Santo Espíritu de un jovencito llamado Daniel, que se puso a gritar, yo soy inocente de la muerte de esta. Todo el pueblo se volvió a él y le dijo, ¿qué significa todo esto que has dicho? Él, de pie en medio de ellos, respondió, tan torpes sois, hijos de Israel, que condenan sin averiguación y sin evidencia a una hija de nuestro pueblo. Vuelvan al tribunal porque el testimonio de estos han levantado contra ella es falso. Uno lee esta parte y uno dice, qué falta hizo Daniel en el juicio de Jesús ante el Sanedrín? Uno sabe que Jesús tenía que morir y que estaba profetizado todo lo que ocurrió. Pero fíjense ustedes la importancia de que cuando las multitudes, que eso pasa muchísimo, se dejan guiar por las opiniones de mayorías, cuando sale una voz distinta, aunque te miren feo, aunque te digan que no eres leal, que no eres fiel, que eres un mal amigo, lo que te vayan a decir, qué importancia es que este joven proclame algo tan lógico. Y era un niño. El libro de Daniel pareciera que habla, no tiene mucha cronología, porque aquí habla de un Daniel niño y en los primeros capítulos se habla de un Daniel adulto, que es el Daniel que estuvo, por ejemplo, encerrado con los leones. Entonces aquí vuelve la figura de un Daniel niño. Pero bueno, todo el pueblo se apuró en volver allá y los ancianos dijeron a Daniel, ven a sentarte con nosotros y dinos lo que piensas, ya que Dios te ha dado la sabiduría de los ancianos. Daniel les dijo entonces, sepárenlos a uno del otro y yo los interrogaré.
Una vez que los separaron, Daniel llamó a uno de ellos y les dijo: envejecido en la maldad, ahora vas a pagar los crímenes de tu vida pasada. Tú dictabas sentencias injustas, condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables, cuando el Señor había dicho: no harás morir al inocente justo. Así pues, si tú lo has visto, dinos debajo de qué árbol los viste entretenerse juntos. Respondió: bajo una acacia. Fíjense que las personas que están acostumbradas a mentir sistemáticamente, llega un momento en que no saben responder de otra manera que no sea mintiendo. Y por eso es que las mentiras, como siempre dicen, tienen patas cortas. Porque él pudo haber dicho: en realidad no me acuerdo del árbol. Yo no me sé yo no sé, a mí Luis me dicen qué árbol es este y yo no sé. O sea, yo no sé de botánica. Pero cuando las personas se acostumbran a hablar con mentiras, suman. O sea, nunca se quedan callados. Siempre tienen una respuesta para todo y esa respuesta es inventada. Y eso fue lo que les pasó a estos ancianos, muy diabólicamente, y además ya vamos a ver su triste final. Daniel contestó: verdaderamente te has condenado en esta mentira, pues ya el ángel de Dios ha recibido de él la sentencia y viene a partirte por medio. Después que despidió a este, Daniel mandó a traer al otro y le dijo: raza de Canaán, no de Judá, la hermosura te ha hechizado y la pasión corrompió tu corazón. Así trataban a las mujeres de Israel, y ellas por miedo condescendían con ustedes. Fíjense que este otro anciano ya tenía trayectoria, ya era un predador, los términos que se usan ahorita para la pedofilia, para los pederastas o para las personas que abusan del más débil. Este era un predador, ¿ok? Un hombre verdaderamente con un corazón corrompido. Así trataban a las mujeres de Israel. Ok, esto ya lo leí, entonces dice: pero una hija de Judá no soportó la maldad de ustedes. Dime ahora, ¿debajo de qué árbol los sorprendiste juntos? Este respondió: bajo la encina. Vemos que el primero dijo que era una acacia y este dice que es una encina. Dijo Daniel: tú también has mentido. Para mal tuyo, el ángel del Señor ya está esperando, espada en mano, para partirte por medio y acabar con ustedes. Entonces toda la asamblea exclamó en alta voz bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en él. Luego se levantaron contra los dos ancianos que Daniel convenció de falso testimonio por sus propias declaraciones. Les dieron muerte para cumplir la ley de Moisés, y ese día se salvó una vida inocente. Gilquías y su esposa dieron gracias a Dios por su hija Susana, lo mismo que su marido y todos sus parientes, por el hecho de que nada indigno se había hallado en ella. Y desde aquel día en adelante Daniel fue grande a los ojos del pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Una historia larga, debo decirlo, pero profundamente, para mí en lo particular, entretenida, rica en contenido y, bueno, profundamente con un mensaje hermosísimo además. Pero vamos de una vez a hacer el enlace con la lectura, la otra lectura comparativa. Y en esta oportunidad le toca al Evangelio de San Juan. A mí esta lectura de la mujer adúltera, de verdad que siempre me ha movido cuando la he leído, porque uno de los pecados más complejos que en el hombre siempre contra el cual hay que luchar, la mujer también, ojo, la mujer siempre se asocia más a la vanidad, a la belleza, a mover otras cosas, ¿no? En el hombre el tema de la pureza es un desafío tremendo y en estos tiempos mucho más. A mí, sin entrar en detalles, pero uno que tiene un hijo pequeño que apenas está empezando su vida escolar, ya tú ves que desde muy tempranas edades hay niños y niñas que manejan cosas de adultos, que manejan intereses, intentos de besos, de tocarse, hablan de términos de noviazgo. Entonces la pureza es atacada desde muy temprano por el mundo, por el mal, por la carne, por el demonio en sí mismo. Este otro relato que vamos a escuchar de la mujer adúltera es muy distinto al de Susana. ¿Por qué? Porque aquí sí hay un hecho real. Esta mujer sí fue encontrada en adulterio. Esta mujer, de lo que acusaban a Susana, ella sí lo está cometiendo. La lectura no deja claro el estatus civil de esta mujer. No aclara si ella estaba casada y estaba haciendo infiel a su esposo. No aclara si ella era la amante de un hombre casado
o no aclara si ambos eran casados. Pero para hablar de adulterio tiene que haber un hecho de infidelidad, porque si no se estaría hablando de fornicación, que es algo distinto, que era el pecado por el que hubiesen podido culpar a María Santísima, nuestra Madre siempre Virgen. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que María, al quedar embarazada antes de estar ya formalmente casada, eso también se consideraba un pecado. Y si eso ocurría de otro hombre, porque se sabía, o por lo menos José sabía que ese bebé no era de él, era un pecado como el de esta mujer. Y efectivamente, la ley de Moisés establecía una muerte a pedradas para el caso de adulterio en la mujer. Sí, una ley muy machista porque no tenía sentencia para el hombre. Bueno, ya en ese contexto vemos la historia. Jesús, por su parte, se fue al monte de los olivos. Al amanecer estaba ya nuevamente en el templo, toda la gente acudía a él y él se sentaba para enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos vuelven a aparecer estas figuras de autoridad. Le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio y le dijeron, Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. A la mujer, ¿tú qué dices? Le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo en que acusarlo. Me detengo acá también. A mí me llama la atención por qué la consulta a Jesús. Yo no sé, hay gente que se queda mucho con el relato, con la misericordia. Yo me quedo con la por qué la consulta a Jesús. Si tú eres doctor de la ley, maestro de la ley, fariseo, y si bien es cierto, estaban bajo la subyugación, estaban subyugados por el pueblo, por el imperio romano, ellos no necesitaban el permiso de Jesús, que a todas estas para ellos no era nadie, para poder apedrear a esta mujer. ¿Por qué tomar el hecho que estaba avalado por la ley y consultárselo a Jesús? Respuesta, porque allí había una doble intención. La mujer era un fin, era un medio, pero no era el fin, perdón. Era un medio, pero no era el fin. El fin era poner a Jesús a contradecir la ley. Y si Jesús contradecía la ley de Moisés, le restaba credibilidad a toda su misión y a toda su palabra, porque ya dejaba de seguir a la figura legal de autoridad que tenía el pueblo de Israel, que era Moisés. Estaban los profetas, pero Moisés era el emblema, el libertador, el que les había dado, los había llevado a la tierra prometida. Jesús se inclina y se pone a escribir en el suelo con el dedo. Nadie sabe qué escribió, pero algo dice el texto que estaba escribiendo. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta que se quedó Jesús solo con la mujer que seguía de pie ante él. Me vuelvo a detener, pues ya estamos terminando. En este punto hay otra hermosura en Jesús. Una vez que se fueron todos, Jesús, como verdadero Dios, profeta y hombre de Dios, un verdadero Dios y verdadero hombre, pero un hombre recto que irreprochable además, Jesús pudo haber tomado todas esas piedras y él en la privacidad con ella lanzárselas. Y si lo hubiese hecho, tenía la autoridad porque él no había cometido pecado y tenía el amparo legal porque la ley de Moisés así se lo autorizaba. Pero ¿qué responde Jesús? Se enderezó y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le contestó, ninguno, Señor. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es decir, vean ustedes el método correctivo. ¿Estaba pecando esta mujer a diferencia de Susana? Sí, sí estaba pecando.
Jesús le dijo que lo que estaba haciendo estaba mal. Al llamarlo pecado, sí. Si te dice no vuelvas a pecar es porque estaba haciendo algo grave. El término pecado no se usa para cualquier cosa. El término pecado, sobre todo en la fe, es algo grave. Aunque hoy nos riamos, aunque hoy lo minimicemos, el pecado siempre va a ser algo grave. Entonces Jesús está ante un hecho grave. Pero, ¿cuál es su mirada? Al ver a la mujer realmente aterrada, y me imagino el nivel de vergüenza que sentiría además, porque es verdad, Jesús la perdona, todos se van, pero esa mujer cómo quedó en la sociedad, cómo quedó en ese ambiente social, cómo quedó expuesta ante su familia, ante con quien estaba, se sabe muy poco de ella. Pero aquí lo importante es lo que nos enseña Jesús. Si Él siendo Dios no la condenó porque conocía más de lo que estos falsos juristas querían aplicarle a ella con una moral muy rígida, pero muy hipócrita, si él no la condena, sino que busca un método de conversión, la verdadera piedra que ella recibió ya la había recibido con la vergüenza, con el miedo, con el dolor, con el sentirse expuesta. Esas piedras se las lanzaron. Jesús limpia esas piedras cuando con el alivio de que Él teniendo la autoridad le dice, yo no te condeno, y ahí esa mujer queda liberada y convertida, con la invitación, además como un mandato, no vuelvas a pecar. Yo creo que estas dos historias condensan o agrupan uno de los grandes desafíos de nuestra fe. Realmente ser personas pausas, cautas al hablar, no involucrarnos en chismes, en actos dañinos, en efusividades. A mí esos mítines políticos donde la gente va y grita y idolatra al político de turno, apártense de esas cosas. Busquen la interioridad con Dios y cuando veamos o presumamos que alguien realmente está por el mal camino, mucha oración. Hablemosle a Jesús mucho de esta persona, que Él hará el milagro como lo hizo con Susana, que la salvó siendo inocente, y como lo hizo con la mujer adúltera, que la salvó siendo culpable. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.